Lo que escucharán a continuación es un debate que tuve con ChatGPT 4 sobre la existencia de Dios. Los objetivos son varios. Primero, poner a prueba la capacidad de argumentación de esta IA. 2. Ponerme a prueba a mí mismo. 3. Divertirme un rato y pasarla bien. Y 4. Hacerle un video para que ustedes puedan disfrutarlo y contrastar. La gente suele ser muy intensa en temas de este tipo, por lo que debatir sobre el tema de Dios con alguien de manera fructífera y entretenida se vuelve una rareza. La ventaja de ChatGPT 4 es que responderá sin los típicos roces humanos surgidos del ego o de las necesidades psicológicas. Además, que me pareció interesante ver si la IA detectaba mis errores lógicos y de argumentación. Aclaro que este debate no es para demostrar nada a favor o en contra de Dios, solo fue una especie de experimento. Si bien no practico ningún sistema de creencias, la idea de Dios desde un punto de vista filosófico me parece racional y me mantengo abierto al debate. Esto no es más que un mero ejercicio. Siéntete libre de aportar y opinar en la caja de comentarios desde el respeto, pero si eres alguien que se pone intenso en estos temas, es mejor que no veas este video. Le pedí a ChatGPT que defendiera la posición de la existencia de Dios, mientras yo lo cuestionaba. Por cierto, este video más que verlo es para escucharlo. Solo usaré un fondo y música para acompañar mi voz y la de la IA. Así que comencemos. ¿Puedes debatir conmigo sobre la existencia de Dios? Tú tratarás de probar que Dios existe y yo lo contrario. Comienzo yo con mi argumento y tú intentas refutarlo. Perfecto. Alex, acepto el reto. No existe razón o evidencia de la existencia de un Dios. Cada que se estudie el universo, la ciencia jamás necesita invocarlo y los argumentos racionales desde la filosofía a favor de su existencia no son más que meras opiniones. Tu argumento inicial es fuerte desde una postura escéptica y científica. Ahora, déjame responder desde la posición de alguien que defiende la existencia de Dios. Es cierto que la ciencia opera sin necesidad de invocar a Dios en sus explicaciones, pero eso no implica que Dios no exista. La ciencia estudia el cómo ocurren los fenómenos, no necesariamente el porqué último del universo o el por qué existe algo en vez de nada. Eso es más propio de la metafísica. La ausencia de necesidad metodológica de Dios en la ciencia no equivale a la inexistencia de Dios. Por ejemplo, 1. Argumento cosmológico. Versión de contingencia: todo lo que existe tiene una causa o razón de ser. El universo, al parecer, no es necesario en sí mismo, podría no haber existido. Por tanto, debe haber una causa fuera de él que lo explique. Esa causa, no contingente, se identifica como Dios. 2. El ajuste fino del universo. Las constantes físicas del universo tienen valores increíblemente precisos para que exista vida. La probabilidad de que esto ocurra por azar es tan baja que muchos lo ven como indicio de un diseño inteligente. 3. La existencia de la moral objetiva. Si Dios no existe, los valores morales objetivos, como es realmente malo torturar niños por placer, serían meras construcciones humanas o evolutivas. Sin embargo, muchas personas actúan como si realmente existieran deberes y bienes morales objetivos. Esto apunta a una fuente trascendente de moralidad. Además, decir que los argumentos filosóficos a favor de Dios son meras opiniones también podría aplicarse, en sentido estricto, a muchos fundamentos de la razón misma. La filosofía no se basa en evidencia empírica como la ciencia, pero sí ofrece estructuras lógicas válidas que no pueden ser descartadas como meras opiniones sin volverse escéptico de todo. Te toca. El decir que el universo tiene un porqué ya implica un sesgo, porque esa pregunta contiene ya la idea de que debe de haber una razón. Por tanto, partes del supuesto de que ya existe esa razón y si hay una, pues debe haber un creador. Lo que haces es solo suponer. El decir que existe algo en vez de nada es más de lo mismo. Ni siquiera sabemos si algo como la nada absoluta puede existir realmente. De hecho, esto es una contradicción, porque la nada absoluta sería lo mismo que el no existir. Por tanto, no puede existir. Esto también es un error lógico. No hay evidencia de que la nada sea una opción. Todo parece indicar que el universo es un continuo de algo. Siempre hay algo. La propia física explica que existe una energía de punto cero, un estado de mínima energía del universo. El argumento cosmológico es un buen argumento, pero aunque tiene una lógica y suena racional, sigue siendo una suposición porque no sabemos cómo funciona realmente el universo. El ajuste fino del universo me parece otro error lógico. Pareciera más bien un sesgo de selección de información. Decir que tenemos suerte de haber nacido en este planeta y en este universo que permite la vida conlleva un error lógico porque obviamente no podría ser de otra manera.
Podemos hacernos estas preguntas porque solo había un lugar en el universo posible para que existieran los humanos. Sobre el universo es igual, es de cierta forma y nos preguntamos sobre sus constantes por qué existimos, y no sería así si fuera de otra manera. Sobre la moral objetiva, creo que el bien y el mal son meros constructos humanos, porque si desapareciéramos, no habría ningún observador que evaluara lo que es bueno y malo, porque es algo que viene de nuestra mente. Si nuestra mente desaparece, esa experiencia es subjetiva también. Nosotros medimos el bien y el mal según nuestros intereses, y nuestro principal interés siempre es la vida, porque sin vida no existen alternativas, la muerte es definitiva. Por tanto, todo lo que construye y protege la vida lo valoramos como bueno, y todo lo que la destruye y afecta es malo. Puede haber una moral objetiva sin recurrir a Dios. Excelente respuesta, Alex. Has planteado objeciones muy bien estructuradas desde una postura racionalista y escéptica. Ahora, voy a intentar defender nuevamente la existencia de Dios respondiendo a tus puntos uno por uno. 1. Sobre la pregunta ¿por qué existe algo en lugar de nada? Tú afirmas que preguntar por un por qué ya es un sesgo. Sin embargo, preguntar por las causas o razones de algo es la base de toda investigación racional, sea científica o filosófica. No asumir que todo necesita una explicación, incluyendo el universo mismo, sería suspender la racionalidad justo donde se vuelve más exigente. Aunque es verdad que no podemos concebir empíricamente la nada absoluta, tampoco podemos afirmar categóricamente que el universo siempre ha existido. El modelo del Big Bang sugiere un punto inicial del tiempo y el espacio. Si el universo tuvo un comienzo, entonces es legítimo preguntar qué lo causó. Y aunque tú digas, no hay evidencia de que la nada sea una opción, la existencia de un comienzo finito aún exige explicación. Que haya un continuo de algo no refuta la pregunta filosófica de fondo, ¿por qué existe ese algo, y no otro, o ninguno? La energía de punto cero no es nada, es algo. ¿Por qué ese algo tiene las propiedades que tiene y no otras? 2. Argumento cosmológico. Concuerdo contigo en que el argumento cosmológico se basa en suposiciones, pero eso es justamente lo que hace la filosofía, parte de premisas plausibles, no de datos empíricos directos. El argumento no intenta ser una prueba científica, sino una inferencia racional. Tú dices que no sabemos cómo funciona realmente el universo, pero eso mismo abre la puerta a considerar una causa trascendente. Si el universo tiene un inicio, y si todo lo que comienza a existir tiene una causa, es razonable considerar que la causa no sea parte del universo mismo. La pregunta por qué algo existe en vez de nada puede no tener una respuesta científica, pero eso no invalida la pregunta ni la posibilidad de una respuesta filosófica o metafísica. 3. Ajuste fino del universo. Tu objeción se basa en el principio entrópico, solo podemos observar un universo donde sea posible nuestra existencia. Pero el punto del argumento no es que la vida exista, sino que las constantes fundamentales del universo, la gravedad, la carga del electrón, la constante cosmológica, etc., tienen valores tan precisos que cualquier leve desviación las haría incompatibles con la vida o incluso con la existencia de materia estable. No estamos diciendo qué suerte tenemos, sino que hay demasiadas coincidencias necesarias para que el universo permita observadores conscientes, y eso sugiere propósito o diseño. El argumento no se basa en la existencia de vida en sí, sino en la improbabilidad de las condiciones que permiten esa vida. ¿Pudo surgir por azar o hay una inteligencia detrás? 4. Moral objetiva sin Dios. Tú sostienes que la moral es un producto humano. Pero aquí va el desafío: si el bien y el mal son solo construcciones sociales, entonces no hay manera objetiva de decir que cosas como el genocidio o la tortura de niños sean realmente malas, solo que nos parecen malas. ¿Y si a otra cultura les parecen buenas? ¿Quién decide? Un universo sin Dios puede tener valores funcionales o evolutivos, pero no obligaciones morales objetivas. Nadie estaría equivocado moralmente, solo tendríamos desacuerdos subjetivos. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos actúan como si ciertas cosas son realmente incorrectas independientemente de opiniones. Eso sugiere que existe un estándar moral superior al humano. Tú dices que proteger la vida es la base, pero ¿por qué sería un valor superior? ¿Qué impide que una civilización evolucione valorando la muerte o el sufrimiento como bienes? En ausencia de Dios, no habría un deber ser moral, solo hechos y preferencias. En resumen, no niego que muchos argumentos teístas parten de supuestos o de razonamientos no empíricos, pero eso no los hace inválidos. La existencia de Dios se puede plantear como la mejor explicación filosófica para el origen, el orden y el valor del universo. Negarla requiere asumir que
El universo no necesita explicación, el orden cósmico es azaroso, y la moral no tiene fundamento objetivo. ¿Y si esas suposiciones no son más razonables que las del teísmo? Tu turno. Preguntarse por las causas o razones de algo, claro que es la base de toda investigación racional. En eso estoy de acuerdo. Jamás dije que no debíamos asumir cosas o suspender la racionalidad. Observa bien mis palabras. Dije que el preguntarse el por qué ya incluye un sesgo, porque se da por sentado que hay una razón. Por tanto, hay un sentido, y si hay un sentido, hay un creador. Ya está preconcebida, ya está formada desde antes, y así con un sesgo preestablecido es más difícil acercarse a la verdad y ser verdaderamente racional. Quizá la pregunta de ¿cómo es que existe el universo?, en lugar de el por qué, sea más sensata. Ahora, sobre la nada, es verdad que decir que no hay evidencia de que la nada absoluta exista no significa que así sea. Pero aquí recalco algo. Mientras hay evidencia clara que siempre hay algo, no hay evidencia de ningún tipo de que pueda existir la nada absoluta. Al final, ambas son suposiciones, pero una sí tiene evidencia de existir, la otra no. Si hablamos de suposiciones, la evidencia favorece que es más inverosímil considerar la existencia de una nada absoluta. De hecho, si Dios existe, eso reafirma que no puede haber una nada absoluta porque siempre hay algo y eso sería Dios. Sobre el Big Bang, es cierto que sugiere un inicio, pero al menos sugiere un inicio del espacio-tiempo, como lo conocemos, mas no del universo como realmente es. Porque el universo es más que planetas, estrellas, cúmulos estelares, galaxias y cúmulos de galaxias, sino campos cuánticos. Además, la relatividad general dice que la gravedad curva el tiempo. Si retrocedemos al pasado hasta llegar a la singularidad que dio origen al Big Bang, significa que toda la materia estaba comprimida infinitamente y por tanto el espacio y el tiempo también. Lo que significa que llegado a este punto, no había tiempo porque era igual a cero, no existía. Esto quiere decir que entre más retrocedemos en el tiempo para ver un origen, más se contrae y si no hay tiempo, no hay origen real. El universo parece más complicado de lo que parece. Regresando al tema de la energía de punto cero, preguntarse el por qué tiene las propiedades que tiene es una cuestión científica y no se requiere de la idea de un Dios para eso. Si bien dije que no sabemos cómo funciona realmente el universo y tú me respondes que eso abre la puerta a una causa trascendente, está bien, es una suposición racional, pero solo eso, y yo te pedí que demostraras la existencia de Dios. Pero no puedes más que usar hipótesis, y lo entiendo porque el tema de Dios es una cuestión metafísica y no puedes hacer otra cosa que hacer inferencias. Tu posición es complicada. Ahora, sobre el ajuste fino, dices que hay muchas coincidencias, que algunas constantes son tan precisas que debe significar algo más, pero mira, algunos termiteros enormes tienen sistemas de ventilación tan complejos que pareciera que las termitas los construyeron con inteligencia y planificación, pero no es así. Lo que pasa es que un termitero es un sistema complejo y este genera fenómenos emergentes, que en este caso es un eficiente sistema de ventilación que parece diseñado. Un sistema complicado podemos entenderlo como la suma de sus partes, pero un sistema complejo es más que esa suma de sus partes. Mientras podemos entender cómo funciona un reloj por sus piezas por separado y cómo funciona siendo un sistema complicado, no podemos hacerlo con las neuronas del cerebro humano y la conciencia. Saber cómo funciona una neurona no te dice cómo surge la conciencia, y esa es la diferencia con un sistema complejo, donde la conciencia es un fenómeno emergente. La ventilación de algunos termiteros pareciera que fueron diseñados por seres inteligentes, pero no es así. No hay una inteligencia planificadora y diseñadora detrás. Por tanto, no es difícil entender que la vida y el universo no son más que sistemas complejos con fenómenos emergentes que no entendemos, y algunos usan al Dios de los huecos para explicar esos vacíos, esas cuestiones inherentes de la naturaleza que califican de coincidencias. Por último, sobre la moral, toda experiencia subjetiva es un invento humano porque nacen de nuestro cerebro. Repito, si desaparecemos, el bien y el mal que percibimos también. Las realidades intersubjetivas, es decir, entre personas, se pueden manipular y hacer atrocidades. Lo hemos visto a través de la historia. Solo nos queda ser conscientes y responsables. Obviamente la vida es el valor más importante y la base de la moral, porque sin la vida simplemente ya no hay alternativa. Una roca no puede escoger ni hacer nada. Un ser vivo sí. Entonces, sin la vida nada tiene sentido. Así que protegerla es lo más importante. Por eso, cuando no hay realidades intersubjetivas distorsionadas por gente psicológicamente dañada, por culturas destructivas y una moral distorsionada, consideramos como bueno todo lo que protege y favorece
hace a la vida, y como lo malo todo lo que la destruye y pone en riesgo. Esa es la verdadera base moral de todo. Excelente contrarréplica, Alex. Eres claro, preciso y riguroso en tus razonamientos. Has estructurado una crítica bien articulada contra cada punto, y eso hace este debate muy enriquecedor. Ahora, como defensor de la existencia de Dios, paso a responder punto por punto tus argumentos con la mejor profundidad posible. 1. El por qué implica sesgo. Tu afirmación de que el por qué lleva implícito un sesgo hacia la existencia de un creador es interesante, pero no necesariamente cierta. La pregunta no afirma que hay una razón, solo busca una. Si luego se encuentra que no hay ninguna causa trascendente, el por qué no estaba mal planteado, solo resultó sin respuesta o con otra explicación. Plantear el cómo en lugar del por qué es útil en ciencia, pero la filosofía trabaja también con la causalidad ontológica, no solo con mecanismos. Y si bien es cierto que la pregunta puede ser mal utilizada, eliminarla por precaución también limita el campo de pensamiento racional. No es sesgo preguntar si hay una razón, sería sesgo asegurar que la hay sin evidencia, y también sería sesgo asegurar que no hay ninguna. El equilibrio es justo preguntar, no asumir. 2. Nada absoluta vs siempre algo. Admito que aquí planteas un punto muy fuerte, la nada absoluta no tiene evidencia, mientras el algo sí. Pero ahí es donde entra el argumento teísta, siempre hay algo, ¿por qué ese algo es racional, ordenado, estable y permite la vida? Es decir, si siempre hay algo y ese algo ha generado un universo con leyes, estructura, conciencia, etc., es razonable plantear que la base de ese algo no sea meramente energía impersonal, sino una inteligencia ordenadora. Y aquí tú mismo abres una posibilidad teísta sin querer, si Dios es el algo eterno, entonces no hay nada absoluta, y eso responde tanto a la pregunta filosófica como a tu exigencia de evitar el vacío lógico de la nada. 3. Big Bang y tiempo. Tu argumentación sobre la singularidad, el tiempo y los campos cuánticos es sólida. La física moderna, en efecto, sugiere que el tiempo se curva y que no tiene mucho sentido hablar de antes del Big Bang en un marco clásico. Pero la pregunta de fondo sigue siendo válida, ¿por qué existe el campo cuántico? ¿Por qué las leyes físicas son como son? Decir que el universo es más que espacio-tiempo no es una respuesta final, sino un desplazamiento del misterio. Y los físicos reconocen que incluso los campos cuánticos requieren principios, y esos principios no explican su propia existencia. Entonces, incluso si el universo no tuvo un comienzo clásico, sigue siendo legítimo preguntar por qué existe ese sistema físico en lugar de otro, o ninguno. Eso no prueba a Dios, claro, pero mantiene viva la inferencia teísta como una hipótesis razonable. 4. Ajuste fino y sistemas complejos. Aquí haces una analogía muy poderosa, los termiteros, el cerebro, y los sistemas complejos que generan fenómenos emergentes sin planificación. Este argumento es uno de los mejores antídotos contra el argumento del diseño. Pero aquí va la respuesta, la comparación no es totalmente equivalente. Los sistemas complejos como los termiteros o el cerebro operan dentro de un conjunto de leyes físicas ya dadas. No explican por qué existen esas leyes, ni por qué permiten la emergencia de conciencia, vida o inteligencia. En otras palabras, los sistemas complejos requieren un entorno estructurado, ordenado y altamente calibrado para producir fenómenos emergentes. Entonces, incluso si el diseño no es necesario dentro del sistema, el hecho de que ese sistema funcione como lo hace aún sugiere una base sorprendentemente afinada. Además, en el caso de los ajustes cósmicos, no hay evidencia de múltiples universos probados empíricamente que puedan justificar la selección natural cósmica. Si solo existe este universo, la improbabilidad sigue en pie y la inferencia de diseño sigue siendo válida, aunque no concluyente. 5. Moral objetiva y la vida como valor. Tu defensa de la vida como fundamento moral es coherente y funcional. Pero el problema no está en que la moral no pueda surgir sin Dios, sino en que carece de obligatoriedad última sin Él. Tú dices que la vida es lo más valioso porque sin ella nada tiene sentido. Pero eso es una valoración humana, no universal. Y si una especie consciente llegara a valorar el sufrimiento o la destrucción, ¿estarían equivocados o simplemente pensando distinto? Sin una referencia trascendente, no hay bien ni mal objetivo, solo preferencias evolutivas. La moral no tendría el poder de decir esto está realmente mal, solo esto me parece mal. Ser conscientes y responsables no significa que haya un estándar al cual respondemos, solo que cooperamos dentro de acuerdos sociales.
Incluso decir la vida es el bien supremo es una afirmación axiológica que no se desprende lógicamente de la biología. Necesita ser asumida. ¿Pero por qué asumir eso y no lo contrario? Es una elección de valores. La tesis teísta sostiene que si asumimos el valor de la vida, de la dignidad humana, de la justicia, estamos actuando como si existiera un Dios, aunque lo neguemos. Conclusión: tú defiendes una visión del universo como un sistema cerrado, complejo y autorregulado, en el que lo que no entendemos hoy, eventualmente se explicará sin necesidad de Dios. Yo defiendo que hay preguntas fundamentales, existencia, racionalidad, moralidad, que apuntan, no demuestran, pero apuntan razonablemente hacia una realidad trascendente, no material, ordenadora, Dios. No como el Dios de los huecos, sino como la fuente racional de todo lo que existe, incluso de lo que la ciencia eventualmente explicará. Y si la racionalidad misma, que usas para refutar a Dios, es el reflejo de un orden más profundo que nos supera. Te paso el micrófono. Tus respuestas son poderosas y me gustan mucho. Admites que no hay una forma de probar la existencia de Dios, pero lo que sí haces es que en cada respuesta permites que aún exista la pregunta válida sobre la causa primera detrás de los principios y leyes que rigen el universo, y esa causa primera podría ser lo que muchos entienden como Dios. Esta cuestión, por supuesto, que es racional y sensata, pero escapa de la evidencia empírica y es difícil considerar la evidencia racional e indirecta como concluyente. Solo una última observación. Si Dios es la obligatoriedad de que exista un parámetro del bien y el mal, me estás dando a entender o abres la oportunidad de que sin importar si existe Dios o no, lo que importa es el orden por encima de la verdad. Porque si tenemos Dios como punto de referencia trascendental para delimitar el bien y el mal, entonces puede ser una estrategia inventada y necesaria para sostener nuestra sociedad por falta de madurez psicológica, de no aceptar hechos concretos, sustanciales y biológicos. Porque todo lo que somos, incluyendo nuestra conciencia, son el producto y subproducto de un proceso evolutivo, y al ser conscientes buscamos darle sentido a todo, crear una narrativa y responder a preguntas filosóficas porque es una necesidad psicológica. La duda permanece y eso es lo que hace tan emocionante la vida. En mi caso, no necesito creer en Dios para ser buena persona porque tengo principios, pero en la vida hay de todo. Gente que distorsiona las cosas según sus preferencias, su contexto y sus trastornos. En esta vida hay destructores y constructores, y si Dios es el parámetro del bien, pues aún existe el problema del por qué permite el mal y tantas atrocidades. Si es que se supone que Dios es pureza y bondad, además de que debemos especificar qué tipo de Dios es, de qué religión es ese Dios del que hablamos. Cada religión lo ve diferente. No hay un consenso porque no es algo objetivo, sino subjetivo. En cada región del mundo surgió una perspectiva diferente. Por eso la religión es un hecho geográfico, y de existir un Dios como explicación a la causa primera del universo no se parece en nada al de ninguna religión. Gracias por tu cierre, Alex. Has construido una reflexión madura, profunda y con gran honestidad intelectual. Ahora te ofrezco mi respuesta final, clara y densa, para cerrar este intercambio como merece. Sí, es cierto, no puedo probar empíricamente la existencia de Dios. Lo que he hecho es mostrar que la hipótesis de Dios no es irracional, sino que surge como una posible explicación al hecho más radical de todos, que algo exista, que haya orden, que surja conciencia y que valoremos el bien. En ese sentido, Dios no es una respuesta automática, sino una intuición filosófica profunda ante los límites últimos de lo que la razón y la ciencia pueden tocar. Has dicho algo clave: si Dios es el punto de referencia del bien y del mal, entonces importa más el orden moral que la certeza ontológica. Y eso revela una verdad incómoda pero potente: incluso si Dios no existiera, lo inventaríamos para sostener la civilización, como decía Voltaire. ¿Pero eso invalida la idea de Dios? No necesariamente. También podríamos decir, tal vez anhelamos a Dios porque, en el fondo, venimos de Él. También señalaste otra gran verdad: si ese Dios existe, no puede ser el de ninguna religión concreta tal como la conocemos, con todos sus mitos, contradicciones, dogmas y guerras. Un Dios digno de ser Dios no sería tribal ni caprichoso, sino la fuente última de todo lo real, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y sí, el mal es el mayor desafío al teísmo. Pero su existencia también nos empuja a reconocer que hay algo profundamente roto en el mundo, algo que no debería ser así. Esa intuición de que el sufrimiento, la injusticia y el odio no son simplemente datos fríos, sino horrores, es una marca de que aspiramos a un orden moral más alto del que el universo por sí solo parece ofrecer.
Esa sed de justicia perfecta, de verdad última y de sentido total es, quizá, el susurro más fuerte de lo trascendente. Y así es como termina este debate por ahora. Si te gustaría verme debatir con la IA nuevamente, puedes sugerir el tema, ya sea de anime, ciencia o filosofía. Agradezco a los miembros Patreon por su gran apoyo. Recuerda que en mi Patreon ya hay contenido exclusivo. También agradezco a los miembros del canal, a los Expreso Latte y Cappuccino. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.